Cuando se habla de dólar, o dólar americano, o American Dollar, lo primero que se nos viene a la mente es un billete verde con la efigie de George Washington imprimido en papel. Lo que mucha gente hoy olvida o ignora es que dólar no significa billete verde. Dólar significa originariamente moneda gruesa de plata. ¿Y de dónde viene el término dólar? Bueno, este señor que ustedes ven aquí es un humorista español, ustedes no lo conocerán, pero fue muy famoso en España y yo lo he traído aquí porque se hizo muy famoso con esa frase. ¿Cómo? Eso significa una gran sorpresa, una gran incredulidad ante una información que se recibe. Y la pregunta que acude a nuestra mente es, ¿cómo es posible que haya gente que diga que el dólar de Estados Unidos de América era una moneda hispana? ¿Cómo? Eso no me lo han explicado nunca. Eso no me lo han contado. ¿Realmente fue así? Pues eso es de lo que venimos a hablar hoy, aquí. ¿Vale? Como decía, el término dólar significa moneda gruesa de plata, es un término alemán. Es una fonetización en el idioma inglés de la palabra Thaler. Thaler, en el alemán, Tal significa valle. En el siglo XV-XVI se descubrió en el sur de Alemania, en un valle que se llamaba Valle de San Joaquín, que en alemán se dice Saint Joachimsthal, se descubrieron unas prolíficas minas de plata, que permitieron acuñar unas gruesas monedas de plata como Europa nunca había conocido antes. No es que no existieran esas gruesas monedas de plata, pero nunca se habían acuñado con tal proporción. Esas monedas que evolucionarían a lo que se llamarían los Reichsthalers, o las monedas del imperio, se hicieron muy famosas y el término Thaler, que significa oriundo, porque tal es valle, en alemán el sufijo final ER significa oriundo de. Entonces el nombre originario que recibieron estas monedas era de Saint Joachimsthaler, las monedas del Valle de San Joaquín, de la plata del Valle de San Joaquín. Posteriormente, por la colonia del lenguaje, se quedó reducido a la palabra Thaler y fonetizado al inglés evolucionaría hacia el término dólar. Pero ustedes se preguntarán, muy bien, pero ¿esto qué tiene que ver con el dólar de los Estados Unidos de América y con el peso hispano real de 8? Pues bien, vamos a verlo. El real de 8 es el óctuplo del real sencillo. El real sencillo es una pequeña moneda de plata que manda a acuñar este señor que ustedes ven ahí en un retrato figurado, acorde con las crónicas de la época, que era Pedro I. Para unos el cruel, para otros el justiciero. Pedro I, rey de Castilla, que decide imponer una reforma monetaria para imponerse sobre la nobleza. Decide acabar con las acuñaciones de los episcopados, de los obispados, de las ciudades, de los nobles, y imponer una nueva moneda que sea la moneda real, la moneda del rey. ¿Vale? Si se fijan ustedes en la primera imagen que ven, podrán ver en el anverso de la moneda una P que es la inicial de su nombre, Petrus. ¿Eso se está viendo la pila? ¿Me oyen bien? Sí, ¿no? Bien, con una corona, como en una especie de manifestación de afirmar su poder real sobre la nobleza. Ahí es cuando le hacen la moneda del real o del real sencillo, ¿vale? Posteriormente, con el descubrimiento de América, los reyes católicos lo someterían a dos reformas monetarias. En la reforma de 1497 será fundamental para lo que explicaremos posteriormente. Equiparan el valor del real de plata a 34 maravedís. Quédense con esa proporción. Un real de plata, 34 maravedís. Cuando se llega a América, se llevan las monedas tanto de plata como la moneda de oro. ¿Y cuál era la moneda predominante de oro? El peso. Porque cuando hablamos del término peso, la primera denominación que tuvo no era una moneda de plata, era una moneda de oro. Era el peso de oro. Era el castellano o excelente. O también ducado, lo tienen ustedes ahí abajo a la derecha. ¿Qué es lo que ocurrió pronto en América? En América ocurrió una cosa en la Nueva España. Cuando se llega a la Nueva España, se conquista México, hay un desorden monetario muy grande, los pesos de oro de Castilla pronto empiezan a ser falsificados. ¿Vale? Es una constante muy común en la historia de la humanidad, la falsificación de moneda. Entonces pronto empezaron a circular pesos falsificados que no valían lo que tenían que valer, no valían los 450 maravedís, sino que valía una cantidad muy inferior, aproximadamente unos 270, 272 maravedís. Muy pronto, los habitantes de la Nueva España, para diferenciar el peso auténtico del peso malo, devaluado, que se estaba adueñando del mercado, lo llamaron peso corriente. Y los aztecas, que se integraron en la economía virreinal, empezaron a llamarlo peso de Tepuzque.
En 1525, el gobierno de la Nueva España le manda una carta al rey y le dice: sepa vuestra majestad que los nativos de estas tierras no son como las de las islas, son sabios y tratantes. Es decir, que muy pronto se incorporaron a la economía virreinal y llamaron al peso devaluado de tepuzque. ¿Por qué tepuzque? Porque tepuzque era la palabra en náhuatl para designar el cobre, que era el material con el cual se adulteraba en demasía el peso de oro, porque el peso adulterado tomaba un color anaranjado en demasía, que era el color del cobre, y evidentemente cantaba a la vista. Esto producía, pues evidentemente, un gran desorden monetario, porque el peso de tepuzque se estaba adueñando del mercado. Hay una ley económica enunciada por un inglés, el señor Sir Edward Gresham, creo que se llamaba Gresham, que enunció la famosa ley de Gresham, que enuncia que la moneda mala desplaza la moneda buena del mercado. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo, cuando le llega una moneda auténtica y una moneda falsificada, ¿qué suele hacer el instinto natural? Retener la buena y soltar la mala. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que al final la moneda que circulaba en el mercado era el peso de tepuzque de 272 maravedís. Aquí recuerdo una antigua coplita andaluza que me recordó mi amiga Amparo, muy sencilla, que dice: tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queja, que de mano en mano va y ninguno se la queja. Bueno, pues eso pasaba con el peso de tepuzque. Entonces, cuando el virrey, este señor que ven ustedes aquí, don Antonio de Mendoza, que es el primer virrey de la Nueva España, que sustituye a Cortés en la administración del territorio, llega en 1535 con la competencia de crear una casa de moneda, la primera casa de moneda de todo el continente americano. Era la casa de moneda de México. Y una de las primeras determinaciones que toma es la de intentar incorporar ese valor de ese peso devaluado de esos 272 maravedís. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer acuñando una nueva moneda equivalente a 8 reales de plata. Las órdenes que llevaba Mendoza era de acuñar moneda de 2 reales, de 3 reales y de 4 reales. Pero estamos en una época en la que la acuñación era muy tosca, muy deficiente. Era a base de martillo, había que poner una placa o cospel. Por cierto, como curiosidad diré que el nombre en español de la plata teóricamente no debería ser plata, debería ser argento. Es como lo llaman los italianos. De ahí viene el nombre de Argentina, el Río de la Plata, Argentum, la Argentina. El símbolo de la plata en la tabla de elementos periódicos es una A y una G, no es una P ni una T. ¿De dónde viene el término plata? El término plata viene de placa o plato, que era como se llamaba en latín a las láminas de metal. En la Castilla del siglo XIII, XIV y XV se trasvasó la denominación de la lámina de metal en latín a la plata, porque era el metal con el cual más se acuñaba moneda. Y ese es el motivo de que en la lengua romance en español a este metal nos refiramos más comúnmente como plata que como argento, como hacen los franceses o como hacen los italianos, ¿vale? Entonces este señor contesta al rey y le dice: señor, no he mandado a acuñar monedas de 3 reales para que no se confundan con las de 2 ni con las de 4. ¿Por qué no las acuñamos de 8 reales? Habíamos dicho antes que el real equivalía a 34 maravedís. 34 por 8, 272, que era el valor que tenía el peso devaluado de tepuzque. Así entonces, cuando le pide al rey acuñar la moneda de 8 reales, que será el conocido como peso en plata blanca. Y eso ocurre en el año 1538. En 1538 se acuña el primer 8 reales, el primer peso de plata, que es ese que se veía, ese grande que se ve ahí a la derecha. Señores, acaba de nacer la moneda que estará llamada a convertirse durante 300 años en la moneda de intercambio global y en la moneda de muchas naciones hispanoamericanas, entre ellas el Perú, y la moneda que será el primer dólar de los Estados Unidos de América. Ahora lo vamos a ver. Voy a ir muy rápido porque es mucha la información y tenemos poco tiempo. Felipe II, lo ven ustedes ahí, cambia el tipo y establece un nuevo diseño. Ahí pueden ver ustedes. En la pantalla no marca. Bueno, arriba a la izquierda un 8 reales de México, a la derecha un 8 reales de Lima,
de Toledo, de Segovia, de Potosí y de México de 1733. ¿Vale? Vale, ahora se producen tres grandes circunstancias. ¿Qué es lo que hace que esta moneda, acuñada en México, y posteriormente... Bueno, tengo que decir una cosa. La acuñación en México en 1538 duró muy poco tiempo, porque era muy dificultoso acuñarla. Era una moneda gruesa, no tenía los instrumentos necesarios, entonces durante muy poco tiempo se acuñó. Hubo un expediente muy grande para justificar ante el rey que se dejó de acuñar. No era rentable, entre otras muchas cosas, porque una sociedad que necesitaba ser monetizada necesitaba calderillas, moneda corriente. Si desapareciera el dinero automáticamente, las fábricas de moneda tendrían mucho más interés en acuñar moneda pequeña para surtir a la población que monedas grandes, que dificultarían las transacciones, ¿no? Y ese es el motivo por los cuales, entre otras cosas, se dejó de acuñar. Porque con la plata de una moneda de 8 reales se pueden acuñar 2 de 4, 4 de 2, 8 de 1 y 16 de medio real, que era lo que demandaba la economía novohispana en esos momentos. Bien, ¿qué es lo que hace que esta moneda se convierta en el primer dólar de los Estados Unidos de América y en la moneda patrón de dinero universal durante 350 años? Pues tres circunstancias excepcionales combinadas excepcionalmente. Primero, los inventos del yacimiento de plata de Potosí, Zacatecas, Potosí, el Alto Perú, ¿vale? Segundo, una tecnología puntera para la gran producción, el método de la mangaba o de patios que se descubre en este momento, a mitad del siglo XVI. Y tercero, los inmensos límites políticos de la monarquía hispánica, con un cuarto elemento, el tiempo. Esta triple combinación excepcionalmente no se produce durante un año ni durante dos, sino durante siglos. Y creará una costumbre monetaria que hará que muchos países lo adopten. Bueno, ahí tienen el Cerro Rico de Potosí, donde Earl Hamilton señala que ningún otro periodo de la historia ha experimentado tan grande incremento proporcional en la producción de metales preciosos como el acontecido en los comienzos de la conquista de México y Perú, ¿vale? Carlos Castán, numismático madrileño, señala que la Ceca de México Nueva España suministró el 40% de la producción de plata mundial. Y el mismo Carlos Castán señalaba que las acuñaciones en plata suponían el 96,75%. O sea, fundamentalmente, lo que circulaba, lo que constituía el dinero de la sociedad, no era el oro. No, era la plata. De hecho, hoy, en muchas ciudades y muchos países hispanoamericanos, se usa la palabra plata para el término dinero. No tenés plata, che, como dice que en Argentina, ¿no? Como dice Milei, ¿no? Y aquí también, efectivamente. Bien, una tecnología puntera para la gran producción. El método de la amalgama de los metales. Se descubre que utilizando mercurio, mezclándolo con el mineral de la plata batido, se forma una amalgama por un procedimiento químico natural. Eso ahorra costes, eso ahorra trabajo y permite disparar la producción y el refinamiento de plata para hacer muchísimas monedas. A la derecha tienen ustedes una obra cumbre, El arte de los metales, de un lepero. Para los que no lo sepan, Lepe es un pueblo de Andalucía, de Huelva, ¿vale? Que se hizo muy famoso hace 20-25 años, porque todo el mundo en España contaba chistes de leperos, ¿vale? Lepe, de la vía de Lepe. ¿Por qué cito Lepe? Porque este señor, Alonso Barba, era de Lepe. ¿Saben ustedes por qué los leperos llevan un caramelo de frente pegado en la frente? Caramelo de menta, para mentalizarse. ¿Saben ustedes por qué los leperos tienen una botella vacía en la nevera? Para los invitados que no quieren nada. Estos son los dos chistes más malos que yo recuerdo de lepero, porque había infinitamente mejores y muchísimos. Los que han vivido en España saben que era una fiebre auténtica. ¿Por qué? Pues porque Lepe se asemeja a un pueblo de gente un poco más tosca, un pueblo un poco más inculta, un pueblo más brutista, ¿me entiendes? Ya afortunadamente ya esa etapa pasó, ya nadie cuenta chistes de lepero, ¿no? Pero ¿por qué traigo esto a colación? Pues porque este señor era de Lepe y este señor estuvo en la villa de Potosí, donde adquirió sus conocimientos y publicó ese libro. Y este libro vendría a ser nada más y nada menos que el libro de cabecera de un señor inglés muy famoso que se llamaba Sir Isaac Newton, que fue el que enunció las leyes de la mecánica y de la física. Pues el señor Isaac Newton, que fue jefe, entre otras muchas cosas, director de la Casa de Moneda de Londres, aprendió y recibió instrucciones de un lepero. Y ahí tienen ustedes dos fotografías de la mina de Almadén, ¿vale? Esto fue una visita que hicimos con la Asociación Héroes de Cavite. La foto de la derecha está a 50 metros de profundidad. La mina de Almadén en España era la mina de mercurio más importante. Los reyes de España se dio la circunstancia
de que tenían en sus manos las minas de plata más importantes, que eran las de Potosí y las de Zacatecas, y la mina de mercurio más importante, que era la de Almadén. Posteriormente se descubrió Huancavelica, ¿vale? Cuando uno está en Almadén dice, uff, voy a tener lo que tiene que ser, perdidos aquí en Sierra Morena, en el interior del país, traer litros y litros de mercurio por esa Sierra Morena hasta Sevilla, enmarcarlos en galeones, traerlos a La Habana, de ahí traerlos a tierra firme, una auténtica odisea, ¿vale? El mercurio se convirtió en un metal verdaderamente necesario para la producción de plata y para la acuñación de moneda. Y por último, los grandes límites de la monarquía hispánica, que es lo que hizo que la plata, la moneda acuñada, se distribuyera a lo largo de grandes superficies territoriales, para pagar funcionarios, para pagar soldados, para operaciones de compraventa, para pagar flota, para pagar marinería, y bueno, siempre acababa filtrándose a través de acciones bélicas, acciones piráticas, de neerlandeses, de franceses, de ingleses, etcétera, etcétera. Y bueno, esto se combinó todo con un cuarto elemento que es el tiempo, como les decía anteriormente. Había dicho anteriormente que las monedas eran de terminación muy tosca. Felipe V, en 1728, dicta una nueva reforma, por la cual adopta una nueva tecnología de acuñativa, que es la prensa de volante o molino. Ya no se empezarán, todavía se seguirán acuñando martillos, pero esto permitirá que las monedas tengan mucha mayor calidad y una mejor terminación. Ese es el diseño de la moneda columnaria de ambos hemisferios, que terminará convirtiéndose en una de las monedas más importantes de la historia de la humanidad. Ahí tienen ustedes la familia completa. El cuarto de real, el medio real, el real o real sencillo, los dos reales o pesetas. En Perú hubo pesetas a finales del siglo XIX. Las pesetas eran los dos reales. Los cuatro reales, o el real de A4 o los 8 reales. ¿Vale? Y ahora sí, ahora estamos en una moneda con un diseño estéticamente muy conseguido, muy logrado, y se acabará convirtiendo en la moneda del mundo, ¿vale? Aquí tenemos un diseño de mundo para la moneda del mundo. Tenemos de México, tenemos de Lima, tenemos de Potosí, tenemos de Guatemala y tenemos de Santiago. Esta era la moneda de la monarquía hispana. Esta era la moneda que se extendió por el mundo. Y esta era la moneda que empezaron a demandar los chinos y los japoneses y los malayos para vender sus productos a comerciantes europeos. A británicos, a franceses, a neerlandeses, que terminaron aceptando que tenían que, para comenzar y hacer un buen comercio con Oriente, llevar moneda hispana, ¿vale? Y aquí tienen arriba una piastra danesa de 1771, que se asemeja mucho al real de 8, el de abajo, el real de 8 que tenemos abajo de 1733. El diseño de esta moneda fue tan famoso, sedujo tantas mentes, que hizo que algunos reyes europeos copiaran su diseño. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Si nos fijamos en los detalles, podemos ver que el parecido es francamente sorprendente, ¿no? Y como decía anteriormente, era la moneda que necesitaban los neerlandeses y los europeos. Esta moneda se ha encontrado en naufragios de navíos neerlandeses, franceses o británicos. La moneda anterior, como digo, es una moneda de clara estética barroca. Las monedas con la arquitectura van con los tiempos. Esta es una moneda barroca y esta es una moneda neoclásica. Aquí tenemos al rey Carlos III, que ha sido rey en Nápoles, reinó como Carlos VII, y que ocurrió bajo su reinato en Nápoles en 1748 y en 1751, pues que descubrieron las ruinas de la ciudad de Pompeya y de la ciudad de Herculano. Eso produjo un auténtico movimiento de redescubrimiento de los cánones clásicos por toda Europa. Estaba empezando un nuevo arte estético, el neoclásico. He escuchado aquí que hubo un presbítero que se encargó de destruir el legado barroco lastimosamente, en aquella época, ¿no? Pues bien, estamos ante una moneda de diseño claramente neoclásico, y esta va a ser la moneda que se convierta en el dólar de Estados Unidos de América. Esta que ustedes están viendo aquí. Ahí tienen... esta moneda tuvo una particularidad. Se separó el diseño de las monedas acuñadas en Europa, en la península, con las americanas. Las americanas comparten diseño, que es el que ustedes ven abajo, columnado. Tienen uno de México a la izquierda y uno de Lima a la derecha. Y arriba tienen el diseño español europeo peninsular, el de la izquierda de Madrid y el de Sevilla, el de la derecha de Sevilla de 1791.
Y bueno, en el de abajo, los reyes de España van vestidos a la romana, ¿vale? El tipo clásico, neoclásico en la romana, como emperadores clásicos, en una especie de invocación del pasado romano, imperial romano, ¿vale? Y arriba van un poco más de manera más coloquial, más a la moda, con los rulos laterales, la cola, etcétera, etcétera. Y ahí tiene la familia completa de este nuevo tipo, el columnario neoclásico, ¿vale? Cuarto de real, medio real, real sencillo, 2 reales, 4 reales, 8 reales, ¿vale? El 8 reales de abajo es de Lima, concretamente, en el año 1788 de Carlos III. Bien. ¿Se convirtió entonces esto en la moneda del mundo? Sí. ¿Por qué? Por las circunstancias que hemos hablado anteriormente. Avelino Cortizo Martínez y García Blanch señalan que en el siglo XVIII la participación de la plata peruana y novohispana en los metales mundiales alcanzó el 89,5% del circulante mundial. ¿Cómo? Como decía Chiquito de la Calzada, el humorista. ¿Cómo? Es decir, 9 aproximadamente de cada 10 monedas que circulaban por el mundo eran hispanas. Incluso Gran Bretaña, la primera potencia comercial del momento, tuvo que aceptar la evidencia y rendirse y adoptar pesos hispanos resellándolos. En un primer momento les ponían un resello, una marca con la cabeza del rey inglés, como ven ustedes en las 2 monedas que hay a la derecha arriba, ¿vale? Y posteriormente aprovecharán esas monedas para restampar sus propios dólares. Volveremos sobre esta cuestión un poquito más adelante. Muy bien, todo esto está muy bien. Te hemos hablado de la moneda hispana, de la importancia que tuvo, pero ¿cómo se convierte esta moneda en el dólar de los Estados Unidos de América? Vamos a verlo. Las colonias americanas, anglo-norteamericanas, continentales, no tenían plata. La Nueva Francia del Canadá no tenía plata. En aquel momento el que tenía la plata era el que tenía el dinero, porque la plata era el dinero y el dinero era la plata. Los que no tenían plata tenían que recurrir al papel moneda, como ocurría en las 13 colonias, o a un comercio con otra serie de materiales, de especias, de bienes de consumo, como era el tabaco, ¿vale? David Martin, el historiador anglosajón, dice que el uso del dinero extranjero fue prácticamente excluyente en la Norteamérica británica durante el periodo colonial. La plata española o hispana, incluidas las monedas acuñadas en los dominios de ultramar, completaba mayoritariamente el precario comercio de trueque, ¿vale? Además, en el siglo XVIII, la unidad de cuenta más común era el dólar, compuesto de 8 divisiones. Y vamos más allá. El historiador David Bower señala que para la década de 1690, como muy tarde, el término dólar, del que hablábamos antes, se había extendido a lo largo de todas las colonias anglo-norteamericanas como nombre dado al real de 8 español o hispano y al dalder neerlandés. El dólar español o hispano, Spanish dollar, como se conocía en el mundo anglosajón, progresivamente se conformó pues como el único valor estándar aceptado y el criterio ponderativo por el cual las demás monedas eran valoradas. Tanto es así que en el año 1704 la reina Ana de Inglaterra se ve forzada a dictar una proclamación en dichas colonias estableciendo la aceptación legal de los pesos hispanos. Si se fijan ustedes en el cuadro abajo a la izquierda, verán que de todas las monedas extranjeras, porque esto es una proclamación para aceptar el uso y legalizar el uso de todas las monedas extranjeras, las 6 primeras eran monedas hispanas. La pieza de 8 de Sevilla, la nueva pieza de 8 de Sevilla, el peso de México, el peso de las columnas, el peso de Perú y el peso de la cruz, que eran las antiguas monedas de Felipe II, del diseño de Felipe II, ¿vale? Pero esto va más allá, va más allá. En 1766 ocurre una cosa verdaderamente sorprendente. Por primera vez, una institución, la colonia de Maryland, decide emitir dinero papel con respaldo de pesos hispanos, con el respaldo de Spanish dollar, de la moneda barroca de la que estábamos hablando, la columnaria de ambos hemisferios, ¿vale? Y Quentin David Bower señala que es un momento histórico cuando el gobierno de Maryland oficialmente reconoció lo que la gente venía usando en terminología cotidiana durante décadas. De hecho, esa imagen primera que ven ustedes arriba, ese es el primer billete de $1, editado e imprimido por la colonia de Maryland en enero de 1767. No se ve muy bien, pero arriba se ve una monedita, un dibujito de $1 con 2 manitas así, señalándolo con el dedo índice, ¿vale? Posteriormente, en los años siguientes, el peso hispano se fue introduciendo en las colonias anglosajonas
que ante la falta de circulante inglés tenían que recurrir a la plata y a las monedas hispanas. Pues claro, los británicos de Londres, la gran potencia comercial, tienen las cosas muy claras. Dictaban una serie de leyes de comercio y de navegación para que todo el dinero de las colonias fuera a Londres. Y dejaban a los colonos sin dinero. Eso será uno de los motivos por los cuales los colonos se levanten contra Gran Bretaña en 1776. Hasta que llegamos a este año, 1775-1776, la Declaración de Independencia. Cuando se proclama la independencia de Estados Unidos, lo primero que el Congreso Continental, las 13 colonias organizadas en un Congreso Continental, deciden, entre otras muchas cosas, que tienen que ponerse de acuerdo con qué unidad monetaria van a usar. Una unidad monetaria que sea fiable, que todos conozcan, que sea abundante y que les permita pagar la guerra, porque las guerras, amigos míos, suelen ser caras, muy, muy, muy caras. Había un emperador francés que tenía una frase muy famosa, que decía, bueno, Napoleón Bonaparte, decía, literalmente, que las guerras se ganaban con 3 cosas, fundamentalmente. Dinero, dinero y dinero. La frase es más larga, la gente no la suele recordar. La frase original es, las guerras se ganan con 3 cosas, dinero, dinero y dinero. Hay guerras más baratas, pero se suelen perder. Pues bien, estos señores se organizan y deciden nombrar un comité para establecer una serie de valores valores económicos que les permita a ellos financiarse. Para eso estudian, en la columna de la izquierda, verán en inglés, una sucesión de todas las monedas extranjeras que circulaban en las colonias norteamericanas en 1776. Pueden ver la guinea francesa, la guinea inglesa, la corona inglesa, el chelín inglés, el Spanish dollar, los yuanes portugueses, los pistoles, los doblones españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las columnas verticales vemos su valor equivalente a las libras, los chelines y los peniques que tenía cada colonia. Porque las unidades que tenían de peso y económicas eran libras, chelines y peniques. Pero ¿cuál era la dificultad? La dificultad es que tenemos 13 colonias que tienen 9 libras diferentes. Sí, cada colonia tiene su propia libra. Se llama libra. Pero tienen valor distinto, porque han evolucionado de manera distinta. Entonces, no es lo mismo una libra de Nueva Inglaterra que de Nueva York, que de Virginia, que de North Carolina o de Georgia. Esto es fundamental para lo que explicaremos más adelante, ¿vale? Entonces deciden establecer un valor estándar, general, para ponerse todos de acuerdo. ¿Cuál es el valor que tenemos que adoptar? Y en base al cual vamos a valorar todas nuestras libras y todas las monedas extranjeras. Pues aquí en esta columna de aquí pueden ustedes ver Continental Rates, ratios continentales, el valor general que nos va a valer a las 13 colonias para ponernos de acuerdo monetariamente. Y todo tiene que calcularse en base a una unidad que va a ser la referencia de los estados. No sé, porque tengo la sensación de que se va a diseñar. No se va, ¿no? No se va. Se va, claro, claro. Ahora, yes. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien, bien. Pues fijémonos en la columna de Continental Rates. Hay un 1. Si se fijan ustedes, hay un 1. ¿Dónde está este 1? Aquí. Si nos llevamos la línea allí, ¿a qué moneda llega? Al Spanish dollar. Y es entonces que en un informe de 2 de abril de 1776 al Congreso de Estados Unidos se resuelve, según el criterio de este comité, que todos los pagos realizados y recibidos por el dicho tesoro deben ser ponderados y estimados según el dólar español fuerte o Spanish Milk Dollar, llamado también moneda de 8 de 2 pilares. Tengo que decir aquí una cosa importante. Nosotros estamos en el siglo XXI. Esto es del siglo XVIII. En el siglo XVIII, Spanish significaba no español, significaba hispano. ¿Vale? Porque entonces español, hispano era exactamente lo mismo. Todos los hispanos eran vasallos y súbditos de la corona de España. ¿Vale? Esta matización es conveniente hacerla porque muchas veces nos perdemos. Siempre que veamos el término Spanish, no es español, es hispano. Aquí se está hablando no del dólar español, se está hablando del dólar hispano, de la comunidad hispana, de nuestra comunidad. Así que tenemos aquí al Congreso de los Estados Unidos, no solamente adoptando provisionalmente
el peso hispano de 8 reales, sino emitiendo letras y pagarés para financiar la guerra. ¿Y lo hacen cómo? Con el respaldo del Spanish Milk Dollar. Mil significa molino, amolinado, es decir, peso fuerte, para diferenciarlo de las monedas que se acuñaban anteriormente a martillo, que eran muy feas y muy deformes. Con poner el término mil, el equivalente al peso fuerte, ya se está expresando que la moneda a la cual se hace alusión es la moneda redonda, la moneda que se acuñaba en molino o presa de volante, que era una moneda que sí salía redondita y quedaba bonita, que se valoraba más que los antiguos pesos deformes macuquinos de los austrias. Bien, tenemos que aquí que señalar que durante el periodo de la independencia hay una gran afluencia de pesos hispanos a la causa de los patriotas estadounidenses. No solamente de la corona española, no solamente del rey, que a través de sus funcionarios financiaron constantemente la causa de los patriotas, sino de todo el pueblo hispano en general. Así, el rey Carlos III manda una real cédula por la que dice: vasallos libres de América, contribuyan por una sola vez y en calidad de donativo 1 peso, así los indios como de las otras castas que componen el pueblo, y 2 pesos los españoles y nobles. Es decir, que todos los hispanos de Hispanoamérica contribuyeron con su propio peculio de su propio bolsillo a la causa de la independencia de los Estados Unidos de América. ¿Y cómo lo hicieron? Con la moneda hispana, el peso de 8 reales, la moneda que se convertiría en el dólar de Estados Unidos de América. En California, Junípero Serra sería el encargado de hacer esa recaudación. Se conservan las listas completas, con nombres y apellidos y con las cantidades pecuniarias que todos los hispanos aportaron de su peculio a la causa de la independencia de Estados Unidos. Junípero Serra es el fraile al cual algunos le han cortado la cabeza a su estatua y la han tirado. Quizás esas personas no conocen que Junípero Serra contribuyó a la independencia de los Estados Unidos. Bien, y aquí llegamos a un momento clave crucial. Quédense con la palabra Batalla de Yorktown. Nos encontramos en el año 1781. El ejército de George Washington está citando a los ingleses, pero está en una situación verdaderamente desesperada. No tiene dinero para pagar a sus soldados. ¿Sus soldados no han cobrado? ¿Se va la señal? ¿No? Vale. Sus soldados no han... El ejército americano, patriota, no ha cobrado nunca en dinero. Ha cobrado en pagarés, en dinero papel. Están muy enfadados porque no cobran, porque el dinero papel está tremendamente devaluado y empiezan a desertar y empiezan a abandonar el campo de batalla. El historiador Larry Ferreiro señalará precisamente esto que estoy diciendo, ¿no? Aquí le manda Rochambeau, el general francés que estuvo con Lafayette, a de Grasset en 1781 le escribe: no debe de ocultar, señor almiral, que estas personas están en el final de los recursos o que Washington no va a tener a su disposición ni la mitad de las tropas que debería tener. En ese momento ocurre una situación, un evento casi milagroso. Llegan de La Habana una serie de navíos franceses, la fragata del capitán Traversailles, que viene de La Habana, con pesos hispanos. ¿Por qué? Pues porque la plata que tenía que haber venido de Veracruz vía La Habana no había llegado. Esta es una escena muy bonita. Cuando llega Traversailles a La Habana a obtener financiación para llevársela a Washington, resulta que en las reales haciendas no hay nada, porque toda la plata se la ha llevado la flota francesa anteriormente. Entonces, tienen un grave problema, porque no hay dinero, no hay plata. Se ponen de acuerdo con las autoridades de La Habana y en 6 horas el Cabildo de La Habana consigue que 26 comerciantes cubanos, hispanos, porque ahí había peruanos, mexicanos, españoles, recauden 500.000 pesos. 500.000 pesos que recaudaron en 6 horas. Los embarcaron en la fragata y los mandaron para la bahía de Chesapeake, donde se encontraba George Washington. Ese dinero obró casi milagro. Ese dinero fue el que permitió pagar a las tropas patriotas estadounidenses y a las tropas francesas del general Lafayette y del general Rochambeau. Y a partir de ese momento, ese dinero, esa plata hispana, es la que permite a George Washington ganar la batalla, la que permite infundir moral a sus soldados. Después de esa batalla es cuando los americanos empiezan a creerse que realmente van a ser independientes. Esta batalla marcó un antes y un después. Y yo suelo decir que el rostro más cotidiano, más común que hubo en la batalla de Yorktown, más conocido, quizás no fuera el de George Washington ni fuera el de
Lord Cornwallis, ni de ninguno, ni de Rochambeau, ni de Lafayette. Yo suelo decir siempre que el rostro más conocido en la batalla de Yorktown fue el rostro del rey de España, Carlos III, cuya efigie aparecía en las monedas de 8 reales que todos los soldados americanos y todos los soldados franceses llevaban en sus bolsillos. Esto es un hecho muy desconocido en la historiografía oficial de Estados Unidos. Sin embargo, no por ello es menos cierto, ¿no? Y creo que es una causa, algo de lo cual todos los hispanos nos podemos sentir orgullosos. Bien, ya nos encontramos en el año 1782 y ahora cuando parece que Estados Unidos va a ser una nación independiente, y ahora es cuando deciden los dirigentes decir, bueno, vamos a empezar a sentar la base de nuestra moneda nacional, ¿vale? Entonces, este señor que vemos ahí fue superintendente de finanzas del Congreso Continental de Estados Unidos, que decía que las diversas monedas circulantes en América han sido sometidas a diferentes cambios de valor, por lo cual es difícil encontrar alguna que pueda ser considerada como un valor general estándar, a no ser que sea el dólar español o hispano. Y hizo una propuesta de dividir la moneda en 1440 partes. Thomas Jefferson le inventó la plana y dijo, no. Estamos de acuerdo en que el valor estándar monetario de las 13 colonias es el peso hispano, el dólar hispano, pero creo que debemos de adoptarlo como unidad. Y entonces redacta al Congreso un informe, un reporte magistral, cuya primera hoja es esa, una de ellas, la que tienen ahí a la derecha, que es un verdadero alarde de inteligencia y de brillantez. A este señor es al que se le atribuye la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Fíjense ustedes qué buen padrino para esta moneda. Y dice así el informe. Fijando la unidad monetaria, estas cuestiones son de principal importancia. Primero, que sea una unidad monetaria del tamaño conveniente cuya ponderación sea la más adecuada con respecto a su aplicación a las transacciones económicas cotidianas. Lógico. Segundo, que sus partes y sus múltiplos sean de fácil cálculo entre ellos de cara a facilitar las operaciones. Lógico. Tercero, que tanto la unidad monetaria como sus divisiones estén próximas, si no iguales, a alguna moneda ya conocida y familiar para que así pueda ser de más fácil adopción y aceptación por la mayoría de los ciudadanos. Y concluye, el dólar español parece cumplir con todos estos requisitos. Y a continuación explica por qué no deben de adoptar la libra. Y dice así, sé que ninguna otra moneda puede competir en esto con el dólar salvo la libra. Pero, ¿qué es la libra? Los 1.547 granos de plata fina de Georgia, los 1.289 granos de Virginia, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts y New Hampshire, los 1.031 granos de Maryland, Delaware, Pensilvania y New Jersey, o los 966 3/4 granos de Carolina del Norte y Nueva York. ¿Cuál de ellas deberíamos adoptar? ¿A qué estado daríamos preeminencia generando el recelo de los demás? ¿Y a cuáles impondríamos las dificultades de un nuevo cómputo de sus cosechas, ganados y demás bienes? ¿O deberíamos tomar la libra esterlina como patrón común sobre la incomodidad de todos ellos? Afortunadamente, el dólar es familiar a todos y está ya establecido su valor de cambio, tanto como valor ponderal como respecto a sus respectivas libras. Tengo que decir que este señor, que era de brillante inteligencia, hablaba español. Es otra de las cosas que no se suelen contar. Él se sentía orgulloso de hablar español, cuenta que aprendió español con un ejemplar del Quijote y enseñó español a sus hijas, siendo consciente de la importancia que tenía nuestra lengua. Por tal motivo, el dólar se declaró como unidad monetaria oficial de los Estados Unidos de América por el Congreso Continental el miércoles 6 de julio de 1785. Y ahí tienen ustedes la resolución en el libro del Congreso Continental, ¿vale? Resuelve que la moneda unidad monetaria de los Estados Unidos será $1. No dice un Spanish dollar, porque ya sería demasiado, ¿vale? Pero en ese momento, cuando se habla de dólar, nadie piensa en una moneda ya gruesa de plata que no sea el Spanish dollar, el peso hispano, el peso de todos los hispanos, de la comunidad hispana, ¿vale? Posteriormente, inmediatamente, pues Estados Unidos decidió
crear su propia casa de moneda en 1792. Los primeros dólares con propio tipo estadounidense no se acuñaron hasta el año 1794, que es esa moneda que tienen ustedes ahí. Dicho de otra manera, desde el año 1785 hasta el año 1794, durante esos 9 años, todos los dólares de plata oficiales nacionales, Comunidad Oficial Nacional de los Estados Unidos de América, que circularon en el país, eran pesos hispanos de 8 reales. Pesos que habían sido acuñados en México, en Lima, en Potosí, en Guatemala, en Santiago, en Sevilla o en Madrid. Esos mismos pesos que estuvieron en la batalla de Yorktown, que habían sido acuñados en todos estos lugares, ¿no? Y ahí tienen ustedes pues, los primeros dólares estadounidenses. Abajo tienen subrayado lo que acabo de decir. Sin embargo, la acuñación regular de dólares estadounidenses nunca fue regular hasta el año 1840. Estos tipos que ustedes ven aquí, salvo los dos últimos, los tres de abajo, hubo muy poca circulación y durante muchas décadas el peso hispano de 8 reales siguió circulando como moneda nacional en Estados Unidos. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer una mención a estos pesos. Les comentaba anteriormente que Gran Bretaña terminó creando sus propios dólares y el real de 8 hispano como circulante dentro de sus fronteras. En 1804 los británicos deciden acuñar su propio dólar. Esa efigie que ustedes ven ahí, ¿vale? A la izquierda, en el reverso, pueden ver la cara del rey inglés Jorge III y a la derecha la simbología política de la Gran Bretaña en todo su imperio. Pero lo que mucha gente no sabe, lo que mucha gente no cuenta, es que esta moneda acuñada, o mejor dicho, reacuñada en Gran Bretaña en 1804, son realmente pesos peruanos limeños. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es eso posible? Si se fijan ustedes, podrán ver al detalle que esta parece que es una moneda que ha sido reestampada sobre otra moneda anterior. Aquí pone Dei Gratia, que es lo que ponían los pesos hispanos. ¿Vale? ¿Y por qué decimos que son pesos peruanos limeños? ¿Por qué? Pues bien, vamos a fijarnos en el año de acuñación, 1804. ¿Qué es lo que ocurre en 1804? En 1804 se produce un enfrentamiento naval a la altura del Cabo de Santa María entre 4 francesas hispanas y 4 francesas británicas. En ese enfrentamiento, una fragata española estalla por los aires, es la conocida Nuestra Señora de las Mercedes, pero las otras 3 fragatas, la Santa Clara, la Medea y la Fama, fueron capturadas con su cargamento íntegro y fueron llevadas a Londres, con todo el gran botín de pesos hispanos que venían, que traían de Montevideo. Pero en Montevideo simplemente estaban haciendo escala, porque realmente estas fragatas, ahí tienen la imagen de un pintor inglés de la explosión de la fragata Mercedes, ¿vale? Y ahí tienen ustedes los dólares británicos que decimos anteriormente. Realmente esta flotilla, de donde venía, era del Callao, de Lima. Y aquí tienen ustedes los cargamentos que venían en esas 4 fragatas. Solamente con la particularidad de que la fragata Asunción, al llegar a Montevideo, no se encontraba en condiciones y fue sustituida por otra. Ahí vemos los caudales del rey y los caudales particulares. Toda esa gran cantidad de moneda. Bueno, aquí tenemos la exposición en el Museo de Arqueología Subacuática en Cartagena, donde se encuentran los restos de la fragata Mercedes, esos pesos que explotaron y cayeron al fondo del mar. Pues bien, en el año 2007 la empresa de cazatesoros Odyssey rescató el cargamento. Eso dio lugar a una reclamación judicial por parte del Reino de España. El Reino de España ganó la reclamación en Florida y finalmente la compañía de cazatesoros se vio obligada a devolver todas las monedas extraídas del fondo marino que ustedes ven ahí, ¿vale? El 95% o más del 95% de estas monedas son pesos limeños, son pesos acuñados en Lima. Yo tuve la casualidad la última vez que estuve allí, digo, voy a ver de dónde son. Y aunque hay algunos de México, algunos de Potosí y algunos de Santiago, ¿vale? La mayoría son pesos limeños. Estos pesos serán los que se lleven los británicos y los que usen como circulante para sus primeros dólares. Luego podemos decir con total propiedad que
Los dólares británicos, los primeros dólares que acuña Gran Bretaña son hechos con plata de Potosí, con plata peruana y con pesos hispanos acuñados en Lima y en Potosí. Estas son cosas que no se suelen contar, que no tenemos presente. La gente cuando hablo de esto le dice, ¿por qué no lo he visto en la tele? ¿Por qué no me lo han contado en la escuela? Eso no lo contará ninguna película de HBO, ni de Netflix, ni de Hollywood. Quizás porque los que hicieron esta moneda no hablaban inglés, hablaban español. A lo mejor ese fuera el problema, ¿no? Y a la derecha pueden ustedes ver cómo celebraban los ingleses el saqueo de Buenos Aires de 1806, que se llevaron también otro gran botín. En este caso eran más pesos potosinos, más que pesos limeños, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, todas las monedas fueron acuñadas y restampadas como dólares británicos de 1804. También los portugueses, también los brasileños hicieron lo mismo, en este caso con los pesos potosinos, ¿no? Y estamos ante una longeva convivencia, porque como había dicho antes, hasta 1840 Estados Unidos no acuña regularmente, de manera estable y masiva, sus propios dólares. ¿Y cuál es la moneda que circula masivamente en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX? El peso hispano. De ahí que todos los bancos particulares, cuando quieran emitir pagarés, emitan pagarés con la imagen de la moneda hispana, con el real de 8 español, con el escudo de España y las dos columnas de Hércules. Y llegamos aquí a otro hecho verdaderamente sorprendente. Ese señor que ustedes ven ahí se llama John Leonard Riddle. Publicó monografías de los dólares de plata buenos y malos que circulan por los Estados Unidos de América. ¿Vale? Es el mejor estudio de los dólares que circulaban en Estados Unidos en aquella época. Fue director de la Casa de Moneda de Nueva Orleans. Y señala lo siguiente. Estos dólares, en referencia a los... ¡Ojo! Dice Spanish American Dollars, no dice Latin American Dollars. En esa época, Latinoamérica, el término Latinoamérica no existía. El término que usaba, el término legítimo era, y digo, Spanish no es español, es hispana, Hispanoamérica. Dólares hispanoamericanos. Los dólares acuñados en México, en Perú, en Santiago, en Guatemala, en Potosí. Estos dólares, que constituyen la mayoría de las vastas sumas de plata acuñadas anteriormente de las minas de México y Sudamérica, son conocidos y valorados en cualquier parte del mundo, allí donde el dinero es estimado. Por tanto, el dólar español o hispano puede ser considerado casi como una moneda universal o unidad general de dinero. Y agarra dinero. Dice, es una suerte que nuestro dólar de Estados Unidos se aproxime tanto a él en características, peso y valor. Pues claro, es que es el mismo. Es que es el mismo. No sé si esto lo hace por desconocimiento, cosa que no creo, o que el orgullo patrio lleva a decir, no, nosotros no le debemos nada a los hispanos, quita. No, es una casualidad, no deja de sorprender, ¿vale? Y aquí vemos la moneda barroca, el real de 8 barroco de Felipe V y el real de 8 neoclásico de Carlos III. Pero este señor apunta un dato todavía más sorprendente. Yo cuando lo conocí me quedé verdaderamente sorprendido. No daba crédito. Dice lo siguiente. Dice, más del 90% de los dólares de circulación general en este país contienen la impronta de México. Y pone ahí y habla del dólar mexicano, del peso mexicano, que fue el sucesor del peso español a partir de 1821. ¿Esto qué quiere decir? Pues ni más ni menos que en 1845, fíjense el año que estamos hablando, 9 de cada 10 monedas de un dólar que circulaban en Estados Unidos eran moneda acuñada en México. ¡Wow! Esto no lo ha contado nadie. Bien de la época española o bien de la época mexicana. ¿Vale? Y ahí pues explica pues, lo que es la moneda mexicana, el peso mexicano, que fue el gran sucesor del peso español en Norteamérica y en el Caribe. Los pesos limeños, los pesos potosinos, también tuvieron un papel importante, pero por proximidad el que tuvo el mayor protagonismo, por cercanía, en Estados Unidos fue el peso mexicano, que era el que entraba, porque México, la República de México era la que compartía frontera, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos los sucesores del peso fuerte español.
los 8 reales mexicanos de 1822, de 1825, un peso de 1903. Esto es un detalle curioso porque México se independiza de España en 1821, pero sí llega llamando a su moneda durante más de 60 años moneda de 8 reales. Me aparece un 8 y una R. Lo mismo lo encontraremos en Perú. Ahí tenemos abajo a la izquierda 8 reales peruanos de Lima de 1855, antes de que Perú adoptara el sol. Pero es que el sol era un peso con las mismas características, 27 gramos, a una ley de 902,7 milésimas, al cual le cambiaron el tipo y el nombre. Pero realmente era un peso, 8 reales, sí, no los 8 reales, ¿no? Y 8 reales centroamericanos de Guatemala, 8 reales argentinos. El caso de Chile es verdaderamente curioso, porque Chile se desprende de la denominación 8 reales, pero después la vuelve a adoptar. ¿Por qué? Porque esta moneda tiene una proyección mundial. Esta es la moneda con la que se comercia en China, con la que se comercia en Japón, con la que se comercia en el Pacífico. El crédito monetario que se había creado en el mundo con respecto al peso hispano era tan grande, tenía tanta inercia, que otras monedas, incluso con más plata, no eran igualmente valoradas y eran menospreciadas en China y en Japón. No me puedo extender con esto porque daría para otra conferencia completa, ¿no? Pues bien, el peso hispano será legal, de curso legal oficial en Estados Unidos hasta el año 1857, en el que es desmonetizado para dar pie ya que la nueva república emita sus propias monedas y las desplazando poco a poco del mercado, algo que no ocurrirá en 1857. Es decir, tardará décadas esto en ocurrir, porque durante décadas los comerciantes, los tenderos, los empresarios, los militares, las amas de casa de Estados Unidos tenían sus ahorros en pesos hispanos de 8 reales. Y así fue durante muchísimo tiempo, ¿vale? Y les voy a dar otro dato especialmente curioso y significativo. Yo creo que hoy es una tarde de sorpresas. ¿Cómo? Ustedes habrán visto muchas películas sobre la guerra de secesión americana, la guerra civil, el norte y el sur, azules y grises, lo que el viento se llevó. A Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Lo que quizás no hayan visto ni le hayan contado nunca es que la Confederación emitió pagarés con el respaldo del peso hispano en 1861 y en 1862. Los primeros pagarés estaban respaldados con moneda hispana de 8 reales. Abajo a la izquierda pueden ver uno de ellos de la Corporación de Richmond de $1. Cuando en ese año a un estadounidense se le nombraba la palabra dólar, no pensaba en otra moneda más que en esa. Y el peso mexicano de 8 reales del águila, ¿vale? Pero fíjense que aparece en estos primeros pagarés. Ya posteriormente la Confederación varió el diseño y la fue desplazando, porque después se encontraron, después de la guerra, una cuestión curiosa. A la hora de emitir sus pagarés y sus billetes, ya después de la guerra, la Unión tenía dos opciones: o poner la moneda o no ponerla. Si ponía la moneda, tenía que poner esta moneda, que era la que todo el mundo conocía. Porque si ponía el dólar estadounidense, que era prácticamente desconocido dentro de su frontera, la gente no respondía y entendía que podía haber equívocos. Porque Estados Unidos, al principio de su fase de acuñativa, lo que principalmente acuña son monedas de bajo valor. Cuarto de dólar, medio dólar. Pero el dólar, la hegemonía de la moneda del dólar siguió siendo el peso hispano de 8 reales durante muchísimo tiempo, ¿vale? Y ahí tenemos varios tipos de dólares estadounidenses, que no empieza a ser masiva hasta 1840, y el dólar verdaderamente masivo que empieza ya es a partir de 1859-60, y fundamentalmente el dólar Morgan de 1878, a partir de las minas de plata que se descubren en el estado de Nevada en 1860. Y bueno, llegado a este punto, ya no nos sorprendería tanto entender y oír que el dólar de Estados Unidos fue una moneda hispana. Ahora la reacción sería distinta. Ahora la frase que podríamos decir cuando llegamos a esta información
pudiera ser la misma que dice el humorista de antes, Chiquito de la Calzada, cuando dice, eso, ¿te das cuenta? Muchísimas gracias.